estar en este seminario, que es un gran logro, la verdad. Guido aquí es una persona muy emprendedora en pro de la comunidad de humanos. Muchas gracias, Guido, por tu interés y por brindarnos este espacio y de reestructura. Y creo que incorporas muy bien los elementos de este evento, que es Pride, en el que creo que vale la pena cuestionar de va la comunidad diversa, hacia dónde va esta identidad que a veces parece ser que no tiene no tiene validez para algunas secciones de la sociedad. Y, y bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados. Y bueno, ya sin dar más largas, la palabra a Guido. Muchas gracias, Guido. Y los que están aquí, pues disfruten mucho de este seminario. Es todos los martes y jueves hasta, si no mal me equivoco, hasta el 7 de julio, ¿cierto, Guido? Sí, según yo es hasta el 7 de julio, entonces tenemos 9 sesiones para poder platicar. Así es, así es. Y por favor, chicos, si ustedes conocen a alguien que le interese este seminario, todavía no hay límite, pueden incorporarse. Lo que queremos, ¿no? Que sea esto una onda expansiva. Lo que queremos es unir y llegar a más. Pues sin más ni más, damos inaugurado este curso y pues felicidades, Guido, muchas felicidades y espero que en las próximas sesiones podamos contar con más compañeros. Enhorabuena. Doctor David, muchas gracias a la UNAM, al Centro en Sudáfrica. Muchas gracias por la invitación, por sumarse al esfuerzo de lo que hacemos las personas LGBT, no solamente en nuestro país, ¿no? Sino alrededor del mundo, y que también el estar visualizando y el estar comentando cuál es nuestra situación, venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Generalmente el proyecto, en este caso este seminario, está enfocado en saber quién vamos a ser, para saber cuál es nuestra complejidad y hacia dónde podemos dirigirnos. Dicen que es muy honroso ver, pero es más necesario para poder plantear un decente futuro. Entonces, por eso es que planteé la necesidad de tener para poder seguir platicando, seguir analizando dónde vamos. Pues creo que sin más preámbulo, voy a empezar a platicar un poco de qué es lo que va a ir y pues posteriormente podamos seguir avanzando en los temas que estamos para ver. Pues tiene como nombre Introducción a otras miradas. Y pues primero que nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que están el día de hoy con su presencia. Muchas gracias, igual como lo comentaba el doctor David, hace un momento, les hacemos la más cordial invitación a que si alguna persona se gusta seguir adjuntando o seguir añadiéndose a este seminario, todo gusto, estamos abiertas, abiertos, abiertes a poder seguirle recibiendo, a dejarnos, a poder tener la misma información y sobre todo a repensar. Y se trata este evento, este festival que se llama, es el hecho de repensarnos, reconstruirnos, sobre todo para llegar a la última ley, la evolución. Llegar a tener una mayor presentación, una manera de hacia dónde vamos, no solamente cuál es nuestro presente, sino también qué. Para ello vamos a tener esta sesión 1, que es las edades, digamos como para poner el pisito parejo y a partir de él empezar a construir de otros términos y de otras ideas y de otras perspectivas hacia dónde podemos en nuestros siguientes años, en nuestros siguientes meses, qué es lo que hacer por nuestra propia comunidad. Para ello, pues,
checar primero lo que son el objetivo, que es el de difundir y promover los derechos humanos, con el reconocimiento, así como el y reconocimiento de los grupos y personas que integran la comunidad LGBT a todas las personas, para que pues a partir de esto se plantee una motivación, puedan prever hacia dónde podemos ir para construir una sociedad todo más respetuosa con las personas LGBT. En este caso, vamos a comentaba 9 sesiones, martes y jueves, de 5 a 7 de la noche. El plan de estudios o la idea que tenemos en las 9 sesiones es primero el día de hoy, que es la introducción y los términos generales. En la segunda vamos a hablar de entidades no visibles y los términos hiperónimos o lo que se llama términos paraguas. En la sesión número 3 vamos a hablar de las personas LGBT y la unidad LGBT como tal es una cultura. Dentro de esa cultura vamos a agregar las subculturas y algunas tribus que pertenecen a la misma comunidad y que nos cambien precisamente cuáles son esas identidades o esas necesidades que no hemos visibilizado con buen aspecto o hacia dónde, ¿no? En la 4 hablamos de historia LGBT1, es un tanto pesadas estas 3 sesiones que son LGBT1, que es la antigua revolución. En este caso vamos a hablar, nuestra línea, digamos, o sobre la que vamos a empezar a hablar, es la historia LGBT mexicana. Pues vamos a seguir añadiendo las referencias no solamente no solamente, sino también alrededor del mundo. Alrededor del mundo, pues podemos encontrar diferentes manifestaciones que han transcurrido en el tiempo de personas LGBT y de presencias que aparentemente desde que parecería que no existen, pero la realidad es que es otra totalmente distinta. Son grupos de personas LGBT tan asimiladas que no nos hemos dado cuenta o que no les hemos dado la importancia que dentro de nuestros movimientos o LGBTQ más y de todo lo que he hecho, lo que estamos haciendo en este momento de nuestra contemplación. En la sesión 2 hablamos de la revolución, de lo que sucede antes, qué es lo que nos va a llevar a un Stonewall. En el número 6, pues como piedra angular de la cultura o del movimiento LGBT en México actual, y posteriormente hacia dónde lo hemos trasladado y hacia dónde lo hemos llevado, para poder, en la sesión número 7, las problemáticas que nos estamos enfrentando actualmente. Hablar, por ejemplo, desde la antes llamada diversifobia, y ahora ni siquiera diversifobia, ya es diversitatividad, y que también todas esas implicaciones que pueden llegar a tener o a plantearnos para que podamos pues más allá de ese simple movimiento y que se pueda quedar nada más en algo muy básico, sino al contrario, tratar de llevarlo más allá y nos quedemos con necesidades como el matrimonio igualitario, sino también, por ejemplo, de replantear nuestras vidas. En la problemática número 8 hablaremos de la teoría queer, hablaremos de qué es la teoría queer, hacia dónde va a ir. De hecho, también tendremos dentro del mismo marco del Festival Pride, vamos a tener una conversación de teoría queer un poquito más desarrollada y por personas expertas en que es el doctor Rukowski que son dos personas expertas en teoría queer, van a poder decir y nos van a poder hablar de esa teoría con mucho mayor precisión también, pero vamos a ver, por lo menos vamos a precisos que nos permitan traducir qué es lo que quiere decir, cómo se están en nuestras vidas y cómo ha estado tomando acciones, por ejemplo, desde el campo de la psicología, desde el campo de las relaciones internacionales, desde el campo para poder llegar a plantearnos una visión un poquito más panorámica de hacia dónde vamos. Y la sesión número 9, que es la sesión de cierre, lo que decía al principio, es poder plantear o poder escribir lo que aprendimos aquí, hacia dónde podemos llevarlo y trasladarlo. Así podemos trasladarlo, transitar en esta problemática que hemos planteado o que tenemos como sesión, como personas LGBT, como comunidad LGBT. Y quienes no me conocen o para quienes no he tenido el gusto de platicar, mi nombre es Guido Astolfi, soy una persona
no me identifico ni con el pronombre ella, ni con él, me identifico con el pronombre ella, es el que más me ajusta, el mejor, porque soy una persona género fluido, es decir, mi género no solamente se queda fijo en hombre y mujer, sino voy transitando entre ellos y soy una persona binaria, entonces voy transitando dentro de muchos géneros, por ello me identifica muy bien el término ella. Como mi curricular o en cuanto a la cuestión más académica, soy en comercialización internacional, con especialidad técnica en tráfico internacional. Soy egresado de la carrera o de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la FES Zacatlán y me he dedicado pues sobre todo a el activismo social en algunas zonas periferia, es uno de los temas que vamos a ver tanto y a qué le denominamos periferia en cuestiones LGBT. He tenido pues también la fortuna de participar como, digamos, ya no en el ámbito académico, sino ya en el ámbito más de la labor social con el Instituto Mexicano de Juventud. He trabajado también con la alcaldía de Obregón, digamos, como ya en distintos niveles, y en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. He tenido también la fortuna de poder participar o contacto con algunas otras nuevas experiencias o con algunas otras nuevas formas de poder presentarnos ante el mundo, no solamente como, sino ya también con la persona que acabo de poner la fotito ahí, que es la grandiosa afro-latinoamericano, sí, con todos eso, término tan largo, que es con quien ya también tuve el gusto de trabajar. También he tenido el gusto con algunas asociaciones como Colectivo Arcoíris, con Jack México, que es una de las, actualmente es una de las asociaciones civiles pues, más importantes del país y que con las que esa fortuna. Con esto es, digamos, mi currículum para que sepan que está frente a ustedes y que no piensen que nada más así se me ocurrió y les voy a platicar algo que no he sabido, que no tengo conocimiento, ¿vale? Que podamos hablar de todo lo que vamos a hablar de estas 9 sesiones, de lo que ya les presté las 9 sesiones, lo que me gustaría hablar es sobre qué lentes vamos a ocupar para ver esa realidad. Para ver esa realidad, lo mejor que podemos hacer o los mejores lentes que podemos usar son los de los derechos humanos. Los derechos, ver qué son, así en un muy grande rasgo, son aquellos de todas las personas por el hecho de ser simplemente personas. No importa si eres delgado, guapo, atractivo, no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres binaria, todas las personas tenemos esos derechos humanos cuyo objetivo es la dignidad humana establecida como nos los decía Hannah sobre la dignidad humana, valga la redundancia, entendida como esa de poder tener una vida o en pleno disfrute, en pleno gozo de todas nuestras libertades y de todo lo que queremos vivir, sentir. Para derechos humanos como estas reglas o como estas mínimas normas básicas que nos permiten llegar a esa dignidad humana, características que son universales, es decir, nos aplican a todas las personas, quiere decir que nunca van a quedar muy relegados o no van a ser descriptibles, no van a ser, siempre van a estar vigentes en cuanto a nosotros, a nosotros. No son divisibles, es decir, no solamente me aplica a un específico, sino nos aplica a todas las personas para que podamos gozar o para que podamos llegar a final de la dignidad humana. Y sobre todo que son irrenunciables, es decir, yo como persona ya no quiero tener derechos humanos, yo ya no quiero tener libertad de comunicación, yo quiero tener tal cual libertad. Al contrario, son características, esas 4 características son integradas y al mismo tiempo son características que definen cómo son los derechos humanos. Esos derechos humanos pues se pueden clasificar en 2 partes, que son los derechos explícitos e implícitos, es decir, los que están manifiestos o los que están dichos a través, por ejemplo, de alguna regulación, en nuestra Constitución, la Declaración de los Derechos Universales
de las en general, o a través de algunos que vienen implícitos, por ejemplo, o que se les llaman, de algún momento se les llegó a llamar de otra generación. Por ejemplo, los generación era la libertad de expresión, pero, o venía dentro de esa misma libertad, la libertad de artística, y por ejemplo se les llamaba que eran de otra generación, o los derechos culturales. Y tenemos también pueden ser los de tipo civil, los de tipo político, los de tipo social o cultural. Ahora, dentro de esa misma cuestión de acción de los derechos humanos, pues se encuentra la salud, y sobre todo dentro de la salud tenemos reproductivos, que evidentemente son derechos humanos y son derechos que también hemos estado conquistando, sobre todo la comunidad LGBT, lo platicando durante una sesión que le vamos a dedicar específicamente a lo que ha sucedido con VIH o con personas con ITS o con algunas afecciones que parecieran solamente exclusivas de la comunidad LGBT, pero que en realidad nos afectan a todos. Y que, por ejemplo, la comunidad LGBT, a la lucha que tenemos, que se logró por las personas con VIH, pues llegamos a tener un gran sistema de salud que nos permite tener un nivel de vida más decente, o tenemos un nivel de vida que nos garantiza también el que por medicinas dentro de nuestra cobertura cuando vamos al médico de primer nivel. Lo usaremos para que no se quede solamente allí o que parezca que es como muy rebuscado. Para que podamos tener como esta mira un poquito más complementada, digamos, como para que toquen nuestros lentecitos, pues tenemos en el año 2016, el Instituto Mexicano de la Juventud publicó algo que se llamó, o que se llama más bien, Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. Aunque está enfocada hacia las personas jóvenes, no quiere decir que solamente le apliquen a ese grupo poblacional, este grupo etario, este grupo de edad. Implica que también se extiende a todas las personas, pero que en las personas adolescentes o jóvenes se tiene el prejuicio de que son las personas que no sensibilizadas o que no pretenden ejercer sus derechos. Sus derechos de tipo sexual y reproductivo, y han hablado. Para ello, pues necesitamos conocerlos y voy a presentar. El primero es el derecho de la decisión sobre nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad, la forma en que nosotros la damos, la realizamos o la llevamos a cabo. La segunda es el derecho como tal, el ejercicio pleno de nuestra sexualidad en cualquier sentido. Número 4, pues tenemos el derecho a manifestar nuestros afectos. Tiene por qué tener un menoscabo de alguna otra, de ningún sentido. Sería, por ejemplo, y me estoy adelantando un poquito, como lo que sucedía en listas de Querétaro, fue en los años 90, cuando en un sitio muy ubicado en el Querétaro tenían sobre todo hombres homosexuales, iban, se besaban en ese parque, ya estabas muy enfocada en ese parque para poderles. Entonces un activista llamado Octavio Acuña acudía, pagaba digamos, ese derecho para que las personas homosexuales besaran. Precisamente eso es algo que tendría que estar, que se tuvo que haber en algún momento y que afortunadamente se reconoce para, no solo, insisto, para personas adolescentes y jóvenes, sino también para todas las personas de esta cartilla. En el 4, pues tenemos el derecho de la relación erótica activa con las personas que nosotros podamos decidir. Tenemos el derecho al respeto a nuestra privacidad y a que se resguarde confidencial información personal. Hablaremos también un poquito más adelante de lo que sucede con la ley Olimpia, que afortunadamente es una lista que se logró a través de una mujer feminista, Olimpia, pero que no solamente implica, que no solamente está enfocada en las mujeres, sino se abre a todas las posibilidades que puedan existir, y que si el hecho de que lo haya logrado una mujer feminista, no quiere decir que solamente ella. En el número 6 tenemos el derecho a la vida
a la integridad fisiológica y sexual, es decir, a la propia decisión de lo que queremos hacer y de nuestro propio cuidado y autoconocimiento. En el número 7 tenemos el derecho a libre e informada sobre nuestra vida reproductiva, es decir, en qué momento y si quiero o no tener, por ejemplo, un embarazo planificado, deseado, y si no quiero tenerlo, también se puede llegar a... En el número 8 tenemos lo que se llama el de igualdad, es decir, que los hombres son más que las mujeres ni los hombres, todas las personas somos iguales en derechos, menos al reconocimiento ante la ley. En el número 9 tenemos el derecho a la libre de discriminación, a vivir, perdón, libre de discriminación, a tener información veraz, científica, laica, a través de nuestra sexualidad. Y por ejemplo, es aquí donde entra algo que también vamos a ver, que son los ECOSIG o los esfuerzos para la correctación sexual e identidad de género, que si bien en la ciudad ya no se han proscrito o se ha liberado más bien se ha prohibido, siguen existiendo en algunas otras partes del país, lo cual pues va a poner también en una situación de vulnerabilidad. De hecho, también hablando de Sudáfrica, tenemos la historia de Simon Nkoli, uno de los grandes activistas, impulsores de los derechos de la comunidad LGBT, institución sudafricana, que en su adolescencia, en los 13, 14 años, vivió, y eso lo platicaremos dentro de que es la historia LGBT. Ya les platicaré qué fue lo que le sucedió a Nkoli y cómo afrontó el vivir un ecocidio. En el número 11, derecho a la educación sexual, a sabernos, a que se nos provea la información que necesitamos en cuanto a nuestra sexualidad. Lo que sucede con el 12, que es el derecho a servicios de salud sexual y reproductiva. Es decir, ha conquistado específicamente, por ejemplo, en Ciudad de México o en México, podemos hablar de el por qué al momento de acudir médico familiar tenemos el derecho a que se nos provea de preservar, que el médico también nos permita conocer los métodos anticonceptivos que no, o por ejemplo en algunas instituciones que también tenemos, dependerá de algunas cosas que estaremos platicando conforme el desarrollo de la sesión, el poder el poder colocarse el implante en el caso de las mujeres o de las personas gestantes. En el número 3 tenemos, el derecho a nuestra identidad sexual, como les comentaba hace un momento, también para conocer y reconocer a las personas trans, a las personas que su sexo biológico es asignado de una manera, sin embargo, su identidad género pertenece a otra. Lo vamos a estar platicando para que no se quede así nada más como muy suelto. Y en el número 14, pues a la participación en las políticas públicas, social y reproductiva. Y, por ejemplo, vamos a hablar sobre por qué no habla en México del Día del Condón, para poder llegar a tener esos primeros, como les decía el día de hoy, nuestras sesiones de generalidades. Vamos a hablar primero en términos casi de colores. Primero vamos a hablar de los que conocemos los colores primarios, que es el amarillo, el azul y el rojo. Al mezclarse, los colores secundarios, que es el verde, el naranja y el morado. En los colores terciarios tenemos esas pequeñitas gamas, las van disgregando los colores que conocimos como primarios, para finalmente llegar a algo que llamamos el círculo cromático, es decir, en el cual hay muchas combinaciones de colores y muchas gamas de colores, les podemos empezar a conocernos. Algo así sucede con la cuestión de género, con el sexo y con la identidad de género, con las orientaciones sexuales y con las expresiones de género. Hay algunas primarias o que son las más conocidas, no quiere decir que sean las únicas. Por ejemplo, la cuestión hombre-mujer, que son las que generalmente se implantan o conocemos. Las secundarias que ya que empezamos a conocer, por ejemplo, con la sexual, las lesbiandades, las personas, y que ahora
también mucho ya de las personas bisexuales y que también tienen como su aparte especial. En los términos terciarios, pues tendríamos, por ejemplo, a las persexuales, a algunos otros términos que no han estado tan visibilizados que pues nos vuelven a desgregar como personas. Y en el círculo cromático, pues de identidades pues tan complejas o que llegan a particulares que desgraciadamente pues no llegamos a conocer de él. Por ejemplo, vamos a hablar de el paraguas gender o xenogénero, en el cual este paraguas, pues vamos a conocer, ejemplo, como las personas o que de acuerdo a la velocidad o a la dirección del viento, pues van a estar cambiando su género. Son igual de válidas como las personas que se identifican solo hombre o como mujer en desde un inicio. Entonces, me gustaría que mantuviéramos como esta idea de lo primario no quiere decir que sea lo único. Y lo primario no quiere decir que no sea posibilidad o que no se dé participación, a que existe toda una de colores y toda una gama de identidades en las cuales nos vamos a estar y que dependiendo de esa posición y de ese color y de esas que podamos llegar a tener, es donde va a partir nuestra propia experiencia. Algo y vamos a estar colectando al momento final de que hablemos de qué es la comunidad LGBT. De la comunidad, pues necesitamos tener como estos datos básicos bien planteados y súper bien el sexo biológico. El sexo biológico, pues conocemos lo tradicional, que es el hombre y mujer. Generalmente se conoce así, pero son las características biológicas, gonadales, hormonales y de muchas características de la naturaleza entre las que se puede implementar un hombre, una mujer, y que también existe la intimidad, personas que poseen ambas características dentro de su a final de cuentas, como aparece allí en la linecita que tiene ese, es un espectro, es decir, hay personas que son más, que se encuentran más hacia ese aspecto de la naturaleza, digamos, hacia mujeres o hacia hombre. Hay algunos que van transitando o que no se encuentran, digamos, como dentro de ese rango, porque es un rango biológico, es un rango como tal género y que tiene todas muchas implicaciones, no solamente por la implantación o solamente genitales, genitales asociados con lo masculino o lo femenino. Por ejemplo, cuando nacía una persona, perdón, se decía que era una mujer porque tenía una vulva. Sin embargo, citando y conforme vamos descubriendo, es que vamos encontrando hacia qué punto que se encuentra esa persona, si realmente se considera esa persona mujer o dentro de su mismo sexo biológico, realmente está identificada con eso o está en otro punto de ese espectro. Dylan, adelante, dígame. Hay un movimiento dentro del feminismo que justo a las mujeres trans como mujeres no biológicas y de acuerdo al argumento diciendo las mujeres trans son mujeres biológicas, ¿no? Alguna entonces diferenciación entre haber nacido con vulva y haber irse como mujer, o haber nacido con pene y reconocerse como mujer, para hablar desde la parte biológica. Entonces, lo biológico podemos asignarlo a una cuestión de género, a identidad o de expresión de género. No necesariamente. No quiere decir forzoso, o no quiere decir que por el hecho de que una persona haya nacido con vulva se identifique, se identifique como hombre o como mujer. Es un espectro. Uno de los grandes problemas, grandes argumentos que son de los más desarmados, tipo de corriente o de feminismo, es un feminismo, le llaman pero el real es el feminismo transfóbico, perdón, el LOTER, que en
pues no tiene otra que TERF, porque es muy, inmediatamente se gana a las mujeres trans. En cuanto a cuestión biológica, perdón, que también... Es que, perdón, igual ahí, por ejemplo, lo que comenta Jonathan y mujer trans, hay mujeres trans que son cisgénero, o hay mujeres trans que son no binarias, no binarias. Entonces, yo lo único como que me gustaría saber, porque a mí me conflictó el término de sexo biológico, porque a veces lo utilizan como una de ser trans excluyente, ¿no? Diciendo que es mujer biológica, es decir, mujer que nació con vulva, para decir que son mujeres, cuando digo que mujer es quien se identifica como mujer y hombre es quien se identifica como hombre, o no tiene entonces que ver con una cuestión de identidad ni de expresión, ni tampoco una cuestión de no sé, estación por sí mismo, sí misma, sí misma. Es tener que ver por la cuestión biológica, o más que encontrarse dentro más que encontrarse en ese aspecto, algo de lo que vamos a platicar un poquito también, que justamente es el siguiente tema, que es la parte de género, es la parte de qué tanto qué tanto te identificas. Grandes, o uno de los parteaguas en cuanto a la construcción de nosotros como persona y de la construcción de los feminismos después de los años 70. Este Simone de Beauvoir, o Simone de Beauvoir, que sea como el nombre correcto, Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Se necesita esa construcción o esa aprobación social para poder llegar a la mujer plena. Y precisamente es el punto donde chocan las personas TERF, las personas donde chocan, porque entonces no necesitan una validación social, pero ellas sí están validando a otras personas si pueden ser o no mujeres, y en base a un sexo biológico. Se supone que se están dejando en la segunda ola, porque Simone de Beauvoir pertenece al mismo. Es donde no checa en ese sentido el hecho de que de que las mujeres estén discriminando entre ellas por el haber tenido esa cuestión de no haber nacido con una vulva. Más la identidad de género y la identidad de género es mucho más fuerte e importante. Importa más, debería de importar a nuestra sociedad que el mismo sexo biológico, porque al final de cuentas, si no estamos cayendo en generalidades y en esas mismas cajas en las cuales siempre hemos estado construyendo a lo que debe ser un hombre o a lo que debe ser una mujer. Iván, perdón, tu mano levantada. Sí, bueno, justamente con compañeros trans, justamente propone usar género asignado al nacer más que biológico, debido a que todos los humanos, independientemente de una transición o no, pues somos seres biológicos. Entonces me gusta usar más características sexuales y quizás a usar macho, hembra e intersexualidades. No ser justamente esto de hombre y mujer y ser como más vientes sin olvidar nuestra parte biológica, que como mencionas, incluye no nada más los genitales, sino más. Efectivamente, y creo que es uno de los grandes puntos que me gustaría comentar en ese sentido. Esta cuestión del sexo biológico y se complica, o digamos que esta parte también a mí del sexo biológico no me choca o no me hace poquito, sin embargo lo presentamos así precisamente para también tratar de como más de discusión en ese sentido. Es el hecho de que, por ejemplo, uno de los grandes argumentos es que en la naturaleza no existe la homosexualidad, por ejemplo, o no existe de personas del mismo sexo, del mismo sexo, del mismo sexo, no existe la atracción. Sin embargo, por ejemplo, existen casos paradigmáticos como los hipocampos, que los hipocampos tienen como tienen esa posibilidad de poder transicionar para que se pueda ajustados, para que se equilibrar el banco donde se encuentran. Entonces, esta cuestión de sexo biológico trasciende un poquito, se pone como sexo biológico y como sexo biológico, sobre todo por el entendido de las otras identidades
de las otras que se atraviesan. Por ejemplo, la cuestión hormonal, la cuestión de genoma humano, la cuestión de humano, a lo mejor y por eso se puede complicar un poquito más. Sin embargo, por primera tarea que van a tener ustedes en el seminario, vamos a encontrar la definición, hablarlo, y vamos a entenderlo como sexo asignado al nacer, de la National LGBT Center Education, y que, digamos, como de las máximas autoridades en este sentido, lo razonan así, como el sexo es nacer, y que también lo vamos a estar platicando para las siguientes sesiones que vamos a estar justo platicando, vamos a estar avanzando. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Dylan, por estos cosas. Ahora vamos a hablar de la cuestión de género. Generalmente, siempre que hablamos de género, hablamos de que es una construcción social. Que la sociedad a lo largo del tiempo o a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestros años, ha construido de cómo o debe comportarse un hombre, o debe de comportarse esas personas, de cómo es que comportarse esas personas de acuerdo a lo que decíamos hace un momento, asignado al nacer. Es decir, nos meten en una cajita a partir de la cual vamos a empezar de cómo tiene que comportarse o hacia dónde debe dirigirse la vida de un hombre o una mujer en esa lógica binaria. Por ello es que pongo esta imagencita de 7 aspectos, que de hecho vamos a hablar ahorita un momentito para la construcción de género. Les decía que el género como una construcción social es criticable, cuestionable, revolucionable, como cualquier idea social. El momento de que estamos cuestionándola y de que la estamos cambiando, podemos una nueva evolución, una nueva identificación de hacia dónde queremos llevarlo. De hecho, no es algo nuevo. Las revoluciones o esos cambios al género ha estado presente en nuestra sociedad durante prácticamente su historia. La cuestión es que solamente nos hemos quedado con esa lógica binaria por razones. Puede irse, por ejemplo, desde la cuestión judío-cristiana, la imposición judío-cristiana, valores europeos, sobre todo muy arraigados a partir de la Edad Media. Pueden ser mil y un cuestiones. Para ello, para explicar un poquito mejor o cuáles son esos aristas o esas de hacia dónde, de cómo se encorseta al ser hombre en este caso específico, porque va a ser como decía el doctor hace un momento, como comercial, también un taller, un seminario sobre masculinidades. Vamos a hablar de aspectos que conforman o las 7 ideas a partir de las cuales configuramos a un hombre. La primera es la autosuficiencia, es decir, un hombre debe estarse valiendo por sí mismo económicamente, aunque no sea siempre. En la 2, siempre debe ser un hombre fuerte. Por ejemplo, existía esa idea del hombre feo, fuerte y formal, de las 3 Fs. Todavía sigue muy arraigada dentro de nuestra sociedad. Para el número 3, debe tener un cierto atractivo físico, debe tener, si no al menos ese atractivo, ese cierto encanto. Recuerdo, por ejemplo, que al inicio de los años 2000 teníamos ese movimiento sexual que, aunque al principio era muy criticado, pues terminó todo una imposición de moda dentro de la misma construcción del género. En el número 4 tienen rígidos, es decir, yo soy hombre, proveedor de casa. La mujer es quien se debe de mantener en casa cuidando y esa es la idea a partir de la cual se construye toda una revolución a lo que viene a ser el rol de género. En el número 5, sexualidad es obligatoria. Ni siquiera te pregunto, inmediatamente llegamos de personas que aparentemente o a nuestra vista pueden parecer hombres, pero sin embargo nuestra idea son personas heterosexuales y vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de solamente esta cuestión heterosexual. Y que nos sigue implicando hasta nuestros días. Y es algo que también
tendríamos que trabajar como personas. No siempre todas las personas tenemos que asumirlas como heterosexuales. También que plantear esa idea de que no tenemos que estar asumiendo la heterosexualidad de las otras personas, es más, la sexualidad de las personas, tendríamos que estarlas asumiendo. En el número 6 hablamos de la hipersexualidad, es decir, ese hombre que siempre está socialmente dispuesto, que nunca tiene ese dolor de cabeza de los chistes y que siempre está socialmente dispuesto para satisfacer a las mujeres, o más bien mujeres lo satisfagan a él, y que nunca tiene ese cansancio, no tiene esas ganas de no tener sexo, pero siempre está dispuesto y activo. Y por último, y que es la que genera el soporte a todas las otras demás cánones o las otras demás ideas a partir de las cuales el género masculino, que es la agresión y siempre está en control. Estas 7 ideas construyen lo que vemos o lo que estereotipamos como el hombre, como un hombre que siempre está con esta idea que siempre tiene como esa idea de ser la presente macho o el lobo plateado alfa, que siempre tiene como esa posición de dominio, de control y de poder. Y eso es lo que llamamos la masculinidad hegemónica, y que es lo que vamos a estar tratando, lo que vamos a estar platicando durante el seminario que les decía como comercial de masculinidades, pero que también aquí vamos a estar platicando elementos que nos pueden ayudar a desentrañar qué es lo que llamamos hegemónica, ya no solamente aplicada a las personas heterosexuales o a los hombres heterosexuales, aplicada hacia otros aspectos de las personas LGBT. Y pues estas ideas de la construcción del género, a la idea de los roles de género, es decir, con estas 7 ideas hacemos un rol productivo en el caso de los hombres, que siempre en el espacio público, es decir, siempre está trabajando, siempre está fuera de su casa y nunca regresa, que tiene remunerado, con poder y responsabilidad, y sobre todo con esa dominación. Y en cambio la mujer siempre se limita a la cuestión reproductiva, al espacio doméstico, a que su trabajo ni siquiera valorado, ¿no? El planchar las camisas, pues es solamente algo que pues y que si ya quieren salir de la cocina, vuelve como toda una revolución. Bajo esa idea que es el ser hombre, pues hablando en esa cuestión de los roles de género. Ahora, de que el género es una construcción social y que también llegamos a la identidad de género. La identidad de género también es un espectro y es en el cual a la identificar como hombres o como mujeres, pero dentro de ese rango pueden transitar por pueden transitar en uno, o pueden ir orientándolo y pueden ir cambiando tu identidad de género, es decir, el cómo se van a autopercibir, cómo se van a identificar en su forma de verse, digamos, frente al espejo. Por ello, esta identidad de género pues, puede ser como hombre, como mujer o como personas queer. Cuando el sexo asignado al nacer corre con tu identidad de género, con la forma de autopercibirte, es que hablamos de un cisgénero, como lo mencionábamos hace un momento. Cuando tu identidad de género, con la forma en que te percibes, no corresponde, o no, tu cuerpo, con tu identidad asignada al nacer, hablamos de una persona transgénero. Sin embargo, también existen las personas de género, las personas que por poner un ejemplo, puede ser personas que se identifiquen en todos los géneros, que se identifiquen es decir, como hombre, mujer o como persona no binaria al mismo tiempo, o puede ser personas que se identifiquen, que su sexo biológico pertenezca a algún muy determinado y que su identidad pues vaya transitando por mil estados, o con esa misma puedan llegar a visualizarse o puedan llegar a transitar para poder hacerse en uno, o simplemente mantenerse como por todo el resto de su vida. No sé si con esto se vaya complicando, no vaya siendo tan claro en que es una persona poligénero. Por favor, coméntenme. A ver, Iván, adelante. Tengo una duda respecto a
identidades de género, quizás de lo binario, respecto a, no sé si llamarlo identidades en plural o en singular. Por ejemplo, personas o género fluido, no sé si llamarlos en plural o en singular. De hecho, no es una como tal específica. Y es como lo mismo que sucede con las personas. Es un poquito como lo que sucede con relaciones sexuales. Hay personas que se identifican, o principio, en un momento te respondo, Daniel, que desde el principio son personas heterosexuales, pero conforme va transcurriendo su devenir, se van encontrando, por ejemplo, que no son tan heterosexuales como creían, que se pueden más heteroflexibles, que pueden, ya no son tan heteroflexibles, sino en realidad ya son personas bisexuales, y que de bisexualidad pueden ser personas pansexuales, por ejemplo, que van transitando el camino el que llegó para encontrarse como persona pansexual. Lo mismo sucede con las identidades. No es una sola que realmente va transitando y va enviándose de esos elementos que le pueda llegar a la identidad como tal. O sea, son varias, pero cuando tú entiendes se vuelve una, o se vuelve lo que tú ya vayas. Por eso se le va llamando de identidades hacia identidad. Y que por el género. Complicado, no de entender, pero sí un poquito como de empatizar, porque las personas poligénero solamente son, no se identifican solamente con la o masculino, se identifican con lo ya, tradicionalmente asociado con lo masculino, se trata con lo femenino, pero también puede identificarse con lo no binario o al mismo identificar con lo neutro. Entonces, esas transiciones las pueden llegar a tener ya sea al mismo tiempo o quitando de acuerdo a algunos motivos o algunos elementos detonantes. Puede que sea eso, o puede que lo vaya transitando una cierta, digamos, con detonantes puede ser un poquito más abrupto, y hay algunas veces que esto puede ser un poquito más transicional. Por ejemplo, hay una semana donde me siento, donde se siente y van sintiendo más, pero la siguiente semana se va sintiendo femenino, pero la siguiente semana va siendo y que va tomando como esas, como esos devenires y bonitos que le decías Iván hace un momento para poder entenderse. Y sin embargo no quiere decir identificar solamente con uno o con otro, y que su identidad es así, ser polio, es decir, tener esas identidades dentro de sí mismo, y no querer o simplemente no tener necesidad también de identificarse con un solo género en específico. Con esto queda un poquito más claro, Daniel. Ahora, la expresión de género. La expresión de género creo que es un poquito no es tan complicada como la parte de la identidad de género, por forma en cómo manifestamos el cómo nos autopercibimos. Es decir, tradicionalmente se asume que la expresión de género, cuando eres una mujer muy femenina, es decir, con los aretes gigantes, usa vestidos y demás, y que un hombre en esta expresión tradicional es una persona masculina, es decir, solamente usa traje y corbata, lados, puro pantalón. Sin embargo, la expresión de género también es un espectro, y dentro de ese espectro, pues ir escogiendo lo que más te acomode o lo que más tú vayas a entender. Por ejemplo, llegar a un punto medio que se llama la androginia. La androginia no solamente tengas que verte masculino ni femenino, sino puede ambas. Y esa propia, como llevarte a encontrar tu propia identidad y a tu propia expresión, la que vas a manifestar cómo te sientes, cómo eres y quién eres. Por ejemplo, en mi caso, generalmente me asocian por la cuestión masculina, por el hecho de que soy una persona que usa barba. Sin embargo, también es como, llega a ser choqueante porque ahorita traigo, por ejemplo, casi no se alcanzan a ver, pero aretes muy pequeños, pero generalmente uso aretes muy grandes. Llevo caras gigantes, y eso pues llega a choquear por el hecho de que no forzosamente mi expresión tiene, digamos, de la manera en que tú luces.
te percibe la gente, sino tu expresión es de acuerdo a cómo tú te identificas, tú te vas percibiendo. Por eso es muy importante la cuestión de la identidad de género, las autopercibes para cómo vas a manifestarlo a la sociedad, cómo vas a expresar la forma en que tú vives y en cómo te identificas y en cómo te apropias de tu cuerpo. Para ello, por ejemplo, las mejores expresiones de la, pues es Brian Molko, el cantante por ahí de los 2000, finales de los 90, muy famoso, se llama Placebo, que tiene esta expresión andrógina. Muchas personas forzosamente necesitaban saber si era hombre o mujer, o inclusive necesitaban cuestionarle su orientación sexual a Brian. Y a otra persona ya un poquito más reciente, que es la actriz Ruby Rose, que está interpretando a Batwoman, perdón, en el de DC, y que pues su expresión no forzosamente tiene que encajar con estas ideas tradicionales de que es ser masculino o que ser femenino, sino combinan ambos y que no tiene por qué estar cuestionando la orientación o su identidad de género. Por ejemplo, en el caso de Ruby, si es una persona, sin embargo, en el caso de Brian Molko, él sí es una persona heterosexual y que no forzosamente por el hecho de que su orientación sea distinta, o sea tradicional, el canon tradicional de la heterosexualidad, es decir, que su expresión tenga que ser como, tenga que ir con lo que tradicionalmente se asocia con él. Orientación. La orientación sexual, creo que me adelanté un poquito, les decía que son espectros. Para ello se hizo en los años 30, más o menos, en Alemania, Magnus Hirschfeld, en conjunto también el doctor del sexo llamado Kinsey, una escala en la cual pues se clasificaba o un espectro para la identificación de las orientaciones sexuales, desde lo meramente sexual hasta lo homosexual, pues con todas esas transiciones. Y dentro de esas transiciones y dentro de toda esta gama de colores, por así ponerlo, o así dar esta idea, es que se encuentran todas las orientaciones sexuales, pues a partir de las cuales podemos empezar a disgregar toda nuestra comunidad LGBTI. Accord Healthcare Education Center, el acrónimo, lo más desglosado, sería LGBTTIQAAP2. La L de lesbianas, la G de gato, la B de bisexuales, la T de transvesti, transgénero, transexual, intersexuales, queer, asexual, aliados, pansexuales, personas, los espíritus y más. Vamos a ir viendo poco a poco qué integran cada uno de esas identidades. Y por eso es que las vamos a ver poco a poco, porque identidades nos van a dar espacio a lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que mi propósito de la siguiente sesión es volarles la cabeza, darles a entender, o sobre todo que entiendan, que tengan ese pisito parejo, para que en la siguiente sesión puedan entender esa complejidad a partir de las cuales podemos decir que la comunidad LGBT es la comunidad gay, sino es la comunidad diversa. Y que si fuéramos justos, como muchos chistes, como muchas pretensiones tratan de hacer, ¿no? Tendríamos que hacer muchas más letras del abecedario a nuestro acrónimo. Comenzamos por las personas lesbianas. Es una mujer que generalmente se siente atraída por otra mujer. No tiene que ser forzosamente una mujer cisgénero en su momento, ni tampoco tiene que ser ni forzosamente solamente una mujer trans. Puede ser una mujer trans atraída por una mujer cisgénero, que en realidad no me gusta usar mucho esos términos, pero para que se pueda como sentido, las que sientan esa atracción y que se identifiquen principalmente para que puedan adquirir, para que puedan llegar a esta identidad. Pongo allí las dos banderas, la bandera lipstick
que quiere las lesbianas más femeninas o que tienden a una feminización con este rol o con esta identidad, con este rol o con esta de que las mujeres deben ser femeninas, de que deben usar maquillaje, faldas y que deben de tener como esta idea de lo femenino, digamos, de modelo para cumplirlo. Generalmente es lo que está la bandera del lipstick. Y la bandera de las hachas de abajo es la bandera de las que generalmente tienden como a romper con ese canon. Es decir, que se vuelven, en algún momento también lo vamos a hablar dentro de las parte cultural de pertenecer a la comunidad LGBT, que es la parte personal de las personas botch. No forzosamente quiere decir que por el hecho de que una persona botch, o es decir, masculinizada, se identifique solamente con... También hay personas que se identifican con la bandera lipstick y que también tiene que ver por su forma de ser o por su aspecto físico o su expresión de género, sino tiene que ver más una cuestión de identificación y de la forma o la identificación o ese contacto que puedan llegar a banderas. En el caso de lo gay, los hombres que se sienten atraídos por hombres o personas que significan que tienen esa atracción por hombres por de su misma identidad o que se asumen también como hombres. Pues tenemos la bandera arcoíris, que actualmente pues hay como esa, dentro de desde hace unas semanas aproximadamente, esa pues controversia en si se debe seguir ocupando o no esta bandera por el hecho de que se ha descubierto o identificado que la persona que ideó esa bandera tenía como un cierto sesgo con las personas trans. Entonces, al momento tenemos, pues, es con la que generalmente más se llegan a identificar las personas gay. Y que también pues llegan a identificar por todos los colores también la apropiación o esa diversificación concentrada en un solo el arco iris de todas las personas que integramos a la comunidad LGBT. Tenemos a las personas bisexuales. Realmente pensaríamos que las personas bisexuales son personas que se sienten atraídas por hombres y por mujeres, pero la realidad es que es mucho más complejo. La, la palabra bisexual es ocupar un término heterónimo o un término. Es un término sombrilla, se acogen diferentes identidades para poder, pero se ocupa para que las podamos entenderlo de mejor manera, sobre todo personas que no estamos sensibilizadas o que no han estado a ecuaciones de este tipo. Por ejemplo, este paraguas bisexual podemos encontrar a las personas heterosexuales, personas que no necesariamente quieren tener una experiencia sexual con otra persona, pero sin embargo puede llegar a tener una cierta atracción en un porcentaje mínimo por personas de su mismo sexo. O personas, por ejemplo, como en mi caso, pansexuales, que es decir, tenemos atracción por cualquier persona, por cualquier persona no tenemos en cuenta la identidad, la sexualidad para sentir una atracción. Nos atraviesan algunas otras cosas que las tenemos para poder tener esa atracción erótico, romántico o a otra persona. Eso se va a complicar y se los voy a estar contando en la siguiente sesión. Tenemos a las personas travestis, personas que por alguna remuneración económica visten o portan ropas que sean al género contrario al que ellas pertenecen, con el que se identifican tradicionalmente. Para ello, pues generan cuestión de actuación, por un performance, por alguna cuestión similar. Hay algunas personas que identifican dentro de esa misma idea a las personas drag, pero los drag tiene como otra. Generalmente los drag, aunque tiene muy bien exactamente como la idea de dónde viene o de dónde los drag en cuanto como término, personas que dicen que viene de drag, de arrastrar de alas, el término en inglés drag,
o hay dicen que es el acrónimo de Dress as Girl. No se tiene como tal esa concepción, sino que que sí es importante visualizar. El drag tiene la connotación política del drag es lo absurdo que pueden llegar a ser los estereotipos en género. Por eso es que existen las personas drag king, personas drag queen. No, actualmente las personas drag queen han tenido evolución y han tenido un gran escaparate a partir, por ejemplo, del surgimiento de RuPaul Drag. Sin embargo, también las personas drag king tienen su lucha, están posicionándose desde otra perspectiva totalmente distinta sobre lo absurdo de las reglas del género al momento de que las cuerpos que no generalmente van a cumplir esos estereotipos o esas ideas planteando que ya se encajonaron desde el principio del evento. Tenemos ahora otro tipo, por ejemplo, llamamos el hiperdrag. Antes le llamábamos el biodrag, pero justamente por hace un momento en la cuestión de la diferenciación entre sexo biológico y sexo asignado al nacer, antes del drag, pero en realidad lo que hoy la forma más respetuosa y la forma más sensible de poder llamarles es hiperdrag. Es decir, están dando las características que ya poseen para poder llegar a la acción política de decir, miren qué absurdo es el cumplir con estos estereotipos. Por ejemplo, ahí tenemos a Kaira Mar, que es una hipernet, y tenemos a Guillermo Reiri, y a Memo Reiri, que es el nombre, que es un hiperdrag masculino. Por otro lado, tenemos otra idea que también realmente se asocia, sí, pero que también tiene como su propia vertiente, que es el transformismo. Con las personas en su cuerpo para transformarse y hacer imitación, ya sea paródica, política o de algún otro tipo, pero ocupando el otro aspecto totalmente distinto, no forzosamente necesario para visibilizar los de esas ideas políticas. Para eso tenemos a transformista que ha tenido ese país, que pues es Francia. Ahora, con esta exposición llegamos a lo transgénero. Los transgéneros son personas necesarias que su identidad de género no corresponde con su sexo ser, y por ello y al momento de ser personas transgénero, hacer alguna modificación o no quieren transicionar en su cuerpo para que su sexo asignado al nacer corresponda con su identidad de género. En cambio, es lo opuesto a lo que sucede con las sexuales, que son personas que sí requieren o que sí necesitan hacer esta transformación en su cuerpo para poder llegar, para que corresponda con su identidad de género, con la forma en que se... Una de las preguntas que más generalmente me hacen es, ¿cómo sé si es transgénero o cómo sé si es transexual? Simplemente es necesario preguntar, es una pregunta bastante irrespetuosa. Para ello, pues, este paraguas o este acrónimo de personas trans. Simplemente podemos hablar de una persona trans y no es necesario estar visibilizando si ha hecho una transformación en su cuerpo o no, o una transición en su cuerpo. No es visibilizando. Lo que sí es necesario es estar que tienen que se encuentran en unas condiciones que el mismo sistema para poder responder las necesidades que tienen como personas y que eso ya también lo vamos a estar platicando en otras sesiones más adelante. Tenemos a las personas intersexuales que en su cuerpo se encuentran las características sexuales son tipos, ya sea lo macho y lo hembra, y están conjuntos en su cuerpo. Entonces, tradicionalmente, o el término eufemístico que se usaba era el término hermafrodita. Actualmente ese término ha caído en desuso. Actualmente ocupamos el término intersexual, que también las personas intersexuales tienen otras luchas realmente muy particulares
por ejemplo, por el hecho de que no quieren o que no es una resignación de digamos, el tener que en su cuerpo, o si el sobre o sobre un pene para poder encajar con estilos por la sociedad. Tenemos a las personas queer, la política. Identidad política tiene pues implicaciones que vienen desde los años 90, que precisamente tiene nacen en un conjunto de características y un conjunto de fuentes que puedan converger en el hecho de no quiero posicionar o no quiero expresar, ya me identifico, o quiero identificarme de una forma que moleste, que cause incomodidad a las personas para que ahora sí volteen a verme a mí y ver las necesidades que como grupo tenemos. Es por eso que se identifican como personas. Actualmente pues hay una divergencia entre lo queer, digamos, y lo que sucede con con lo queer en América Latina. Actualmente se hace una relación de, por ejemplo, el término marica o el término joto. Y hay personas que se identifican y que cuando les preguntas o cuando se acercan a su identidad, te dicen, no, yo no soy gay, yo soy joto. Tiene que ver respecto a uno de los términos que vamos a ver en otra sesión, que es centrificación, es decir, el por qué tendríamos que todo este acrónimo es centralizarla solamente en lo gay, en los hombres, sino existe toda una playa de que somos parte de la misma comunidad. Y de las comunidades más, otro de los términos paraguas o de los términos, que es un conjunto de varias identidades, que es el término asexual. Las personas que, pues, efectivamente, el sexo vende y al momento de que no tienen sexo o que su sexualidad no está tan bien como las demás personas, digamos, el término estándar se le llama alosexual. Y cuando está por debajo de la sexualidad, existe la sexualidad. Entre todo ese espectro, no resultan un target de venta, no resultan algo en lo cual podamos estar para que podamos para estar visibilizando necesidades. Sin embargo, sus necesidades también son muchas y también existen toda una gran gama de identidades de las personas asexuales, porque inclusive, de hecho, por eso son los colores de su bandera, entre lo blanco, que podría ser sexualidad, es decir, esa sexualidad, digamos, estándar, y la asexualidad completa, que es decir, no quieren saber absolutamente nada con ello, es una gama de grises, entre las cuales pueden estar transitando y que también pueden ir visibilizando y pueden estarse colocando las personas asexuales. Tenemos a las personas que se integran y no las agrupan dentro de la bisexualidad en la GEL. Y pues, como les comentaba hace un momento, somos las personas sexuales somos que tenemos o que establecemos relaciones ya sea sexuales activas con otras personas sin que realmente nos importe de género o que sin que nos importe asignar al nacer. Nos pueden atraer más otros rasgos para poder llegar a establecer esta conexión. Por ejemplo, personas apiosexuales que se tienden esa atracción por la otra sin tener esa necesidad de saber su identidad de género, pero importa que tengan alguna característica o alguna capacidad intelectual más desarrollada que la otra persona. ¿Capacitista? Sí, pero en realidad lo es, tendríamos que verificarlo porque no forzosamente la cuestión de la sapiosexualidad tiene que estar solamente a cuestión de educación o a cuestión formativa. Puede estar ligada a cuestiones de capacidades críticas, de capacidad de resolución de problemas, de capacidad de análisis, de otro tipo de capacidades.
Con esto queda un poquito más claro que la pansexualidad no solamente es el hecho de me gustan todos, todos me gustan y ya, sino nos gustan, pero también tiene que haber como esas ciertas cargas. O para poner otro ejemplo, con eso espero redondear un poquito la parte de la pansexual, unas pansexuales que se sienten atraídas por otras personas a razón del olor, de los olores que puede otra persona. Entonces, también esa es otra de los rasgos característicos que pueden atravesar a las personas pansexuales y que no solamente nos deja en el hecho esta parte de esta conexión sin tener que fijarnos en eso. Dentro de las acrónimos, como les decía, la Healthcare es una asociación de cuidados de salud para las personas LGBT más, pero que se encuentra, que tiene su centro en Estados Unidos. En Estados Unidos y en existieron diferentes tribus que habitaron antes de la invasión inglesa y que ya existían personas que decían poseer dos espíritus, es decir, que su cuerpo era, digamos, con un sexo asignado al nacer masculino, pero que también ahí habitaba el espíritu femenino y el espíritu, por ejemplo, de madre, pero también habitaba, por ejemplo, el espíritu de águila, el espíritu de león. Y generalmente eran personas que se dedicaban a brindar cierto placer a algunos jefes de tribu o a ser chamanes, porque se decía que estas personas, los espíritus, vivían en un constante autocuesto. Tenían estas dos funciones y aparentemente parecer como una función menor, pero en realidad era la función más importante. Era a partir de esa función de la cual giraban las vidas en esas zonas. Conforme llegó la invasión inglesa, la comparación con la invasión española, la invasión inglesa les permitió la conexión de esas tribus y de esas identidades en sus territorios, siempre y cuando habían legados a las zonas a las zonas reservadas para reservas indias, como les llamaban en ese momento. Se les reservó a lugares y posteriormente, después de todo el movimiento que se suscitó con Stonewall hasta 1989, personas con esas identidades, los espíritus, o verdache en algunos pueblos, en un gran congreso y quiero tomar ese término to spirits o como el término que lo hacía y a partir del cual hagan su posición política y su posicionamiento y por eso ocupan la bandera gay, la bandera de esa identidad, pero también ocupan esas dos plumas para hacer referencia en su cuerpo a cohabitan dos espíritus. Entonces, el pansexual es la persona que solo busca no solo el sexual, en general, sin importar la identidad ni especificación social. No solo, o sea, una persona pansexual no solamente está buscando su propio placer. Quiere decir que para poder establecer, a final de cuentas, todas las edades no solamente establecen sexuales, sino también es una relación afectiva y una relación emocional con otra persona. El punto de las personas sexuales es no, para poder establecer cualquiera de esas relaciones, llegar por ejemplo, no quiere decir que forzosamente tenga que saber el nombre, cómo se identifica la otra persona. No se identifica con un parámetro. Si se identifica con un parámetro social, puede ser una persona, digamos, una hombre cisgénero, pansexual, y se siente atraído por cualquier otra persona siempre, sin importar su sexo o su género. Pero está por esa persona a razón de algunos de los aspectos que les comentaba. Por ejemplo, que tenía, lo que les decía, que puede que su intelecto sea más de la otra persona, o por su olor, o por la forma. Generalmente también algo de los que sucedía o de lo que
se asocia con la persona pansexual, es que nos enamoramos del espíritu de la persona, que nos enamoramos del alma, de la esencia de la persona y no de la persona en sí. Románticamente suena muy bonito, pero la realidad es que no es forzosamente así, porque entonces dejaríamos a las personas como bisexuales, dejaríamos a las personas bisexuales como personas frívolas o como personas que no, que solo se interesan la realidad es que no es así. Su prioridad es lo afectivo, la convivencia, no lo sexual. Es claro. Y no es complicado en ese sentido porque los personas pansexuales lo vivimos de diferente forma. Así como digamos, está lo asexual, que es, podríamos poner negro nada más solo por asignarle un color, y lo blanco, que es lo hipo, que realmente necesita como lo más constantemente posible. Existe toda esa gama de grises. Y dentro de grises, las personas pansexuales se pueden colocar. Hay personas que se pueden colocar sexual, pero súper hipersexual. Y hay personas como asexual y siendo pansexuales. Entonces, no solamente se enfocan en la parte, no solamente nos enfocamos en la parte o en la convivencia, sino nos enfocamos también en emociones. Se vuelve complejo, igual que, por ejemplo, las relaciones gay. Por ejemplo, las relaciones gay se vuelven todas muy complejas y se vuelven todo un entramado bastante difícil por el hecho de que aquí sienten atracción, por ejemplo, a partir del cuerpo ¿no? De personas que les gustan solamente flaquitos, los llamados, o hay personas que les gustan los cuerpos de oso, voluminosos, voluptuosos. Entonces es es como todo ese entramado difícil entre el cual las personas colocan como todo un espectro. Y su esencia universal los hace tener relaciones duraderas. Claro, no por el hecho de que una persona pansexual sea pansexual, o porque nos atraiga cualquier persona por alguna cosa X, quiere decir que no sean personas monógamas. De la misma forma, tampoco implica que por el hecho de que sean personas, en el caso de donde nos quedamos, que sean personas dos espíritus, no quiere decir que las personas son exclusivamente monógamas, pueden ser polígamas y pueden tener una relación con alguna persona lesbiana, ¿no? O pueden tener relación con alguna persona, no sé, gay, o con alguna persona, o, o con alguna otra, con alguna persona sexual. Solamente se enfoca en ese sentido. Las relaciones estables y duraderas también es un poquito como complicado y espero haberlo entendido así como para que pueda como responder un poco la pregunta. No sé si quedó ahí más claro. Lo que pasa es que intento comprender esto que has explicado tú, de esta gama de matices que hay entre lo y que hace como más complejo precisamente mm, poder ubicar como en un espacio a las sexuales. Pero creo que justamente como esa dificultad o esa poder definir algo sobre los pansexuales o sobre serían como sus ubicaciones, pensando como en esta idea, digamos, como relativamente más claras y aún así tienen sus complejidades, lo hetero, lo homo y demás. Pues más bien, yo creo que pues, me está costando trabajo entenderlo, pero sí, explicación va un poco por eso, pero de inicio tengo esta dificultad por mi propia construcción también, ¿no? Muchísimas gracias por el comentario, Jesús. Creo que sí, algo que también nos llega a complicar y por eso es que este es como digamos una base y que es como parejito para que podamos entenderlo, es que generalmente nos han explicado en las escuelas o nos explicaban en nuestras casas y en nuestro personal que los hombres, las niñas con los niños
y que había las de los niños con los niños y las niñas con las niñas, y que tú llegabas y que una vez hasta lo voy a ocupar como mal ejemplo, la cafetería de la sexualidad, y que tú tenías preferencias sexuales. Es decir, tú querías un chocolate homosexual, o tú querías una malteada lesbiana, por poner, y solamente existían esas dos opciones. Sin embargo, conforme vamos transitando, conforme vamos conociendo nuestra vida, lo que comentaba también hace un principio de no forzosamente que porque te identificaste heterosexual u homosexual en algún momento de inicios de tu vida, al despertar de la adolescencia o durante tu pubertad, decir que va a ser lo único que vas a necesitar en tu vida. Por eso se vuelven orientaciones en los cuales tú puedes ir tomando y diferenciando a saber específicamente, por ejemplo, si se van a gustar, digamos, las personas que se asocian o que se identifican, o te van a gustar personas que solamente se identifiquen como mujeres. Y para complejizarlo un poquito más y que también siguiente sesión, existen personas que se nacen en un género, no se identifican ni con el sexo, ni con ahorita, que es con lo masculino, ni con lo femenino, su propio género. Es decir, por ejemplo, tienen el género gato. Y dentro del gato existen otras complejidades más. O existen personas que tienen el género viento. Entonces, por ejemplo, imagínate, llegar a esa construcción, pues evidentemente, llegar a ese punto, de todo un nivel y todo un proceso de construcción que se limitando durante el camino. El resumen como tal de la comunidad, o a lo que nos dice la Healthcare, Health LGBT, es que el acrónimo sería así, LGBAP, entonces, por ejemplo, ya de aquí ya tendríamos, y es lo que me gustaría que pudiéramos platicar para poder ir cerrando, es realmente necesitamos incluir, por ejemplo, a las personas aliadas dentro de nuestro propio, o estamos formando nuestro propio colectivo porque estamos teniendo una ruptura con. Sería como dejarla como pregunta para que ahorita lo respondamos entre todos. Esto, por ejemplo, de las personas no binarias. Si se da el acrónimo, jamás se está mencionando a las personas no binarias. Y las y también tenemos otras necesidades que, aunque pueden parecer a lo trans y que canónicamente somos personas trans, ese sentido de que nuestra identidad de género no corresponde con nuestro sexo asignado, tenemos una cierta necesidad muy diferente. Ahora sí, ustedes pueden comentar en ese sentido. ¿Qué les parece el hecho de que la LGBT Care integre a las personas dentro de ese acrónimo? Existen las personas no binarias. Alberto, adelante. Hola, bueno, referente a esto último que dices, dices que lo no binario no se ve dentro de lo LGBTQ más, no podría estar lo de lo queer. No necesariamente. En todo se integraría más dentro de lo trans. ¿Por qué? Porque una connotación más política y una presencia política. Adelantándome así como un poquito a lo que vamos a ver para extender la teoría queer. Lo queer nace de una necesarización y como respuesta al momento en que la comunidad estaba muriendo a causa del VIH. Entonces tiene como ese punto muy posicionado y a partir del cual tiene que generar una molestia. De hecho, lo queer nace de molestia, de un enojo traducido a las calles, algo que y precisamente uno de los fundadores
no fundamos en cuanto a teoría o autor en cuanto a teoría, sino fundador estación de lo que sucede con lo queer, que es Larry Kramer, decía, yo soy el gay más enojado del mundo, o la gente me ha hecho creer que soy el gay más enojado, porque esa posición es la posición de confrontación para decir, te incomodo para que me respetes. Y por eso, por ejemplo, el propio manifiesto que es que teníamos un debate con el doctor David sobre el qué tanto o qué tan agresivo muerte a los heteros que ocupa, que ocupa Queer Nation para crear uno de los manifiestos. Iván, adelante. ¿Queer lo tomarías como una identidad más que una orientación? La cuestión queer es una idea. Ok, vale. Y si quieres te lo respondo después. La cuestión de lo por el hecho del posicionamiento y de lo que lo está asumiendo la persona. Y una orientación es a través de establecer tus lazos filiales. Lo decíamos en este sentido de tu lazo emocional, sexual o afectivo. Y una relación no es, generalmente no se establece desde la perspectiva, no se puede establecer desde la perspectiva queer. Sí, es que de repente me cuesta trabajillo acoplarlo a lo que sé, porque sé que es postura más política. Y mi otra pregunta es, ¿intersexuales tienen un reconocimiento legal, por ejemplo, en su acta de nacimiento, o no? Al momento, ahora en México, no hay reconocimiento para las personas intersexuales. Generalmente seguimos bajo en México sigue la lógica binaria de hombre-mujer. Entonces, no hay un reconocimiento en el sentido de decir las personas no binarias, pues tienen otra identidad o necesitan algún otro. Es algo de lo que se ha luchado, por ejemplo, en el año, no recuerdo si es 2019 o 2020, en septiembre, se hizo un congreso de personas intersexuales con la ONU, con la Organización de las Naciones Unidas, específicamente con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para poder visibilizar sus necesidades, de la posibilidad de pedirle a los estados integrantes de acción el reconocimiento de las personas intersexuales, desde el reconocimiento como personas intersexuales hasta inhibir, suprimir y prohibir la mutilación genital de las personas, porque se insta al padre o se les obliga a los padres, sobre todo en países del Oriente, a que decidan qué sexo biológico o qué técnicas sexuales eh, son las que su... De hecho, aquí también hay otra de las cuestiones muy importantes, porque también lo vamos a ver durante la sesión de identidades no visibilizadas, que son la siguiente sesión, que vamos a ver, por ejemplo, el hecho de usar todes, pero hay algunas personas que también, cuando tenemos alguna persona intersexual dentro de nuestra de reunión o dentro del lugar donde nos encontramos, hay personas que piden que se les nombre a través del TODX con X para hacer presencia y para hacer notar que se encuentra una persona de nosotros. Sí, es que me parece que de nuestra educación binaria y también de nuestro sistema y demás, es que alguna vez escuché que se ponía algo así como no definido, o no me acuerdo, algo así. ¿Qué término usaban? En cuestiones médicas, no me hace nada inclusivo. Y ya, gracias por la respuesta. A ver, adelante Omar y después Alberto. Gracias. Desde el otro seminario que había, ¿no? Me llamó la atención algo.
también me parece que en ese entonces yo no estaba tan empapado sobre, apenas estaba iniciando como la búsqueda de esas respuestas, pero me daba cuenta, o más bien me interrogaba el qué surge estos conceptos, o de qué surge de lo que nos comentas, ¿no? Como decir, bueno, las personas son de esta manera, las personas son de esta manera. Entonces, y creo que también estos cuestionamientos se pudieran prestar en ciertos sectores de la sociedad y a esta crítica de que nos llevar por ideologías más que por aspectos tan ser concretos o científicos, ¿no? Eh, Creo que valdría la pena que si conceptos que ya tienen una historia pero que a lo mejor no es tan grande, sí, de la parte de la biología, ¿no? Donde se explica más la cuestión del sexo que del género, creo que sería muy importante seguir reforzando este tipo de estudios, ¿no? Me parece que ya hay teoría, me parece que ya hay referencias teóricas, ¿no? Por ejemplo, si leemos un libro de Judith Butler, nos va a dar una gran referencia de distintos autores, sociólogos, antropólogos, que van a referir mucho todo esto que comentas. Entonces, creo que sí sería muy importante que se hiciera que cuando se da esta explique estos temas, eh, se diera también las para que evitemos esta crítica de que estos conceptos son ideologías para una imposición, ¿no? Por ejemplo, hay un, no sé, creo que es politólogo, que se llama Age, eh, donde él ataca este tipo de conceptos, ¿no? En su libro, ¿cómo es el libro? No sé, perdón con el respeto, no quisiera, pero sí, ya. Pero bueno, eh, a mí se me hace una tontería todo lo que dice. Habla mucho de la ciencia y que se debe de respetar como estas metodologías, ¿no? Pero pareciera ser que él no conoce las ciencias sociales, donde no se necesita tener a la mano un encefalograma para poder tener resultados, porque también existe investigación cualitativa, infinidad de aspectos que él deja a un lado, pero que creo que como comunidad o como parte de esto estamos a un lado. Entonces creo que también es muy importante retomarlos, construyéndolo, porque así podemos invitarle a las personas, vamos a construir estas teorías, ¿no? Entonces sería como esa observación. Claro, muchísimas gracias por el comentario. Sí, todo lo que yo les estoy planteando aquí, todos los conocimientos, toda esa información que yo les estoy comentando, no es información que me haya sacado, que no haya ocupado la metodología de redes sociales como en el libro negro de la nueva izquierda o de género o superación Sí, cultural, es ese. que es lo que Gracias, dice Antonio. Gracias, Antonio. Que como dice el señor Tapia, que digo, como dice, perdón, el señor Laje, y que, pues bueno, a a las personas LGBT, cómo debemos vivir, ¿no? Efectivamente, todo tiene una razón desde ahí, en un punto del cual estoy partiendo para poder platicarles todo. De hecho, por eso les acabo de pedir, por favor, que me escriban todas las personas su correo electrónico para que les pueda llegar primeramente su tarea y junto con la tarea un documento es en el cual estoy tomando algunos elementos, no son todos la bibliografía final. Les voy a pedacito por pedacito para que no se me vayan a empapar o que se vayan a confundir con algunas cosas, porque hay alguna que es muy específica, más amable, entonces por eso es que quiero pasar un poquito.
De hecho, lo que les voy a pasar, esta sesión 1 les voy a pasar el de la National LGBT Health Education Center, les voy a pasar el compendio 2018-19. Es el glosario TTT para equipos de atención a la salud, que es como lo más actualizado y es la traducción al español de las fuentes de la fuente en la cual pues hace compendio de palabras o de identidades que se pueden hacia la comunidad para que también lo puedan leer, y yo creo que nos va a servir para esta sesión otra. Y también les voy a pasar un documento que personalmente me gusta mucho y que es como para ver. Se llama homonormatividad y amistades peligrosas entre el género y la sexualidad. Y es la universidad de dos autores españoles, de Ángel Moreno y de José Ignacio Galán, que nos van a hablar de la dicotomía homosexual y heterosexual, pero conforme estar de la homonormatividad. Es decir, qué tan normalizado está ser persona gay dentro de la comunidad LGBTI, así que va como un aspecto muy, muy especial ahí. Creo que Confucio de la identidad sexual se ha complicado cada vez más, que el ser humano, que algo es diferente, es algo nuevo, y mejor o peor que los demás, pero al final es diferente. Pienso que la comunidad gay ya cada vez existe menos, ya que no solo incluyen a las diferentes preferencias sexuales, sino que ahora se incluyen a identidades de que no solo tienen una preferencia sexual. Pues es que de hecho es una diferencia. La comunidad se llama LGBTTIQA. No puede ser equiparable a la comunidad gay, porque la comunidad gay es una letra del acrónimo. Es solamente una parte muy pequeña, o no pequeña, pero sí una parte de nuestra comunidad. Me voy a adelantar también a lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que somos una comunidad en ese sentido, como lo decía un autor, ahorita eso fue el nombre, que es una comunidad imaginada. No quiere decir que es una comunidad que forzosamente tengamos una membresía y que la estemos renovando cada vez, que la estemos renovando cada vez más. Lo que hacemos, o por qué nos llamamos comunidad, o por qué somos un colectivo LGBT, es por el hecho de que estamos unidos bajo la misma raíz, la discriminación y la exclusión que hemos vivido por el sistema que nos ha oprimido, por un sistema binario que acepta que las demás personas no forzosamente hombre o mujer, y que no forzosamente tienen que ser heterosexuales. Que esa raíz compartida de discriminación es la que nos da fuerza y la que nos da base como comunidad. Sin embargo, no quiere decir que forzar esa sea la única forma de la comunidad gay, sea la única forma de vida. Para eso existe la comunidad LGBT, que solita se tiene que representar. Para eso existe la comunidad trans, que solita se tiene que representar y hablar por sus propias necesidades. Por ejemplo, yo como persona no binaria y como persona pansexual, no puedo hablar por mí, por esa intersección que me toca a mí. Sin embargo, yo no puedo decir, es que sí, las intersexuales necesitan, no sé, necesitan que las cirugías de reasignación de características sexuales sean gratuitas. Yo no sé si eso sea una necesidad de esas personas. Puedo hablar por mí, por lo que me toca, por mi perspectiva. Estamos unidos a esa visión de discriminación. Por eso es también algo de lo que mencionaba un poquito a Alberto cuando preguntaba de lo queer, de que partimos o que nacemos de la parte del enojo, del coraje y de esa confrontación, parte queer, y que también tiene un aspecto muy importante y una presencia muy importante, porque academiza o nos pone a nosotros ahorita como personas que estamos dentro de una universidad, dentro del marco de esta maravillosa casa que es la UNAM, nos pone a pensarlo desde una perspectiva de qué vas en favor de esas personas, porque así como en grandote en CEU que dice el pueblo a la universidad, también es que la universidad del pueblo. Y
lo que decía, complementando un poco con lo que decía Alberto acerca de Larry Kramer, que decía que él leía y más enojado del mundo, él nunca hablaba de la comunidad, o de la comunidad gay. Decía las poblaciones de la diversidad sexual. Justo personal, muy particular mío, Guido Astolfi, me gusta más ocupar ese término de poblaciones de la diversidad sexual o de la disidencia sexual, para entender no somos, que no estamos dentro de la misma posición y que no tenemos esa misma dirección que tienen las personas heterosexuales, y la otra, que somos poblaciones con necesidades bien complejas. Siento que debería haber dos colectivos, una de identidades y otra de sexuales. Al final convivimos, pero no nos revolvemos. Lo que decía hace un momento, no es una sola forma de ver la vida, ni es una sola forma de implantar, posicionarnos, sino es una raíz la que compartimos, y a partir de eso es que estamos confrontando nuestras realidades de forma social, cultural, sexual, en diferentes aspectos de la vida. Ahí tengo a dos personas que levantaron la mano. A ver, Alberto y después Iván. Solo arriba había un comentario que era acerca de les aliades, arribita de los correos. No sé si lo Sí, es. ya. Sí. Para responder la pregunta de los aliados, deberían estar dentro del acrónimo. Entre esta parte de no exclusión y pues pensar que sí son parte de la comunidad, pero por el otro lado creo que no deberían de estar incluidos, pensar que formamos parte del colectivo LGBT, que a final del día nos identifica una letra por el hecho de formar parte del grupo vulnerable, y que de alguna manera la letra nos hace sentirnos seguros, sentirnos parte de un grupo seguro. Coincido mucho contigo. Es como uno de los temas que vamos a tocar en la sesión 3. ¿Debemos o no dejar entrar a las mujeres o a las mujeres a las mujeres heterosexuales en nuestros grupos o en nuestros sitios, ¿Debemos o no debemos dejar entrar a las heterosexuales en nuestros sitios seguros? Y que es algo que también lo voy a dejar un poquito durante la mesa y lo parece ir platicando en las demás sesiones. Lo que dice se me hace súper interesante y súper válido. O quizás yo una idea similar de separar quizás identidades, situaciones, pero entre más he estado como involucrado y estudiando y sensibilizándome, pues me doy cuenta que muchas cosas van cruzadas, o sea, una cosa va cruzada con la otra. Por ejemplo, una chica trans, digamos, hace su transición, pero pues digamos que sigue sintiendo su atracción hacia las mujeres, ¿no? O sea, ella sería su orientación y su cruzan. Entonces, de cierta manera, a veces siento que nos beneficia más el estar como acoplados, pero de cierta manera, justamente el acrónimo tiene para cada UNE, lo que nos hace saber que tenemos necesidades diferentes, pero como dijo Guido, de cierta manera va eh, en contra de estos roles, ideas y demás. Entonces, creo que hay beneficia de cierta manera estar juntos, ¿no? O sea, nos separan ciertas cosas, pero nos unen otras. Por ejemplo, el ser disidente sexual, tanto en identidades, orientación, expresiones. Entonces, creo que eso nos hace ser de cierta manera un colectivo. Em, es No sé, nada más como quería como aportar eso. Creo que nos cruzan varios temas, entonces por eso establece como puentes. Eh, pero cada uno tiene, o cada una tiene sus necesidades
y así. Y entiendo más o menos por dónde vas. Creo el hecho de hablar de algo como la interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto que nos lega eh, Angela Davis, en el cual nos dice que no por el hecho, digamos, el ejemplo, no por el hecho de ser hombre, no puede ser una persona pobre, que no puede ser una persona sexual, ok, no quiere decir que no pueda ser una persona trabajadora de la educación. O sea, es todas esas vertientes que nos están cruzando y que están dividiendo. Y que todas esas cuestiones no dejas de serlo por el hecho de que persona oprimida por ser persona LGBT. Por el hecho de eso no dejas de ser alguna otra persona o no dejas de tener una identidad. No dejas políticamente o no dejas de tener una posición o aspires a una posición de poder o que no aspires a otra posición o de solamente poder en cuanto o de legarte el poder, digamos, a través del voto. Entonces creo que quieres entender que sí, al final de cuentas es una interseccionalidad. La otra cuestión que también creo que estás como comentando es el de que sí, efectivamente es una interseccionalidad, que estamos juntos, pero no. Entonces, el hecho de que estemos juntos y que no estemos tan vueltas, quiere decir el hecho de lo que les comentaba, quiere decir que forzosamente estamos compartiendo nuestra forma o nuestra visión para que sea como la unigénica o la unívoca más bien, para posicionarnos ante el mundo respecto de algún punto. Que comentabas, a lo que me comentaba al principio Dylan, en cuanto a las personas TERF, ¿no? No quiere decir que hay mismas personas, hay mismas personas gay que también, o hay mismas personas lesbianas que son TERF, entonces, excluyentes. Si ustedes no tienen nada que comentar, algo por el estilo, será un gusto verles en la siguiente. Les comentaba el doctor David. Nos encantaría que también a todas las personas que ustedes quieran, que ustedes puedan, que ustedes gusten a este seminario. Creo que cerramos la sesión del día de hoy. Muchas todas, a todos, a todos. Y pues nada, no me resta más que agradecer. ¿Puedo aportar algo súper rápido? Dime, sí, adelante. Ya agradecer a todas, todos por lo que aportan. Creo que un espacio seguro y todos ven su punto de vista, porque creo que reflexionar de muchas cosas y se me hace súper opiniones. Y bueno, quería felicitarte y Muchas gracias, tienes razón, muchas gracias. No, que me está esperando guardar la siguiente sesión, pero creo que es un gracias. Como ya entendieron, como ya escucharon, este es un espacio seguro en el cual pues vamos a poder complementar y contar nuestras opiniones para pues llegar a enriquecer lo que estamos, hacia dónde vamos. Muchas gracias a todas, a todos, a todos.